Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es María Magdalena Monroy Ramos, estudiante de quinto semestre de la Ingeniería en Gestión Empresarial de la UES Xalatlaco. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema apalancamiento. Para iniciar con nuestro tema vamos a definir qué es apalancamiento. Pues bien, apalancamiento hace referencia a la capacidad que tiene una empresa para hacer uso de activos o costos fijos con el objetivo de maximizar las utilidades de los accionistas. Es importante tener en cuenta que el apalancamiento afecta dos puntos. El primero es la rentabilidad, pues aumenta las utilidades disponibles para los accionistas, pero también existe un riesgo que tiene que ver con la incertidumbre asociada con la capacidad que va a tener la empresa para cumplir con sus obligaciones de pago fijo. Existen tres tipos de apalancamiento. El primero es el apalancamiento operativo, que es la relación existente entre los ingresos por venta de la empresa y las utilidades o ganancias antes de intereses e impuestos. El segundo tipo es el apalancamiento financiero, que es la relación entre las utilidades o ganancias antes de intereses e impuestos y las utilidades disponibles para los accionistas. Y el último es el apalancamiento total, que es el efecto entre la combinación del apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Los apalancamientos básicos, que serían el operativo y el financiero, se ven ejemplificados en nuestro estado de resultados. El apalancamiento operativo se ve en la primera parte del estado de resultados, donde tenemos nuestros ingresos por ventas menos nuestro costo de producción menos nuestros gastos, que nos va a dar un igual a la utilidad antes de intereses e impuestos. Y el apalancamiento financiero se ve en la segunda parte, en donde ya tenemos el resultado, que serían las utilidades antes de intereses e impuestos, menos los intereses que vamos a pagar. Entonces, esto nos daría las utilidades disponibles para los accionistas o el resultado de nuestro ejercicio. Dentro del tema de apalancamiento, es importante revisar el punto de equilibrio operativo. El punto de equilibrio operativo es una situación donde la empresa solamente produce y vende un volumen tal de productos que únicamente le van a ayudar o le van a servir para cubrir sus costos totales, es decir, no se van a generar ganancias. La importancia de hacer el cálculo de este punto de equilibrio es porque nos va a ayudar a determinar el nivel de operaciones que se necesitan para cubrir los gastos totales. Y también nos va a ayudar a evaluar la productividad de acuerdo al nivel de ventas. Existen dos enfoques que se utilizan para hacer el cálculo del punto de equilibrio operativo. El primero es un enfoque algebraico, donde vamos a hacer uso de una expresión algebraica para determinar las unidades que se necesitan para cubrir los costos totales de producción. La expresión algebraica que se va a utilizar es X es igual a F sobre P menos V. Dentro de esta expresión, X hace referencia a las unidades, F es la cantidad de costos fijos, P es el valor de venta del producto y V es el valor de costo de producción del producto. Lo que pretendemos con el cálculo de punto de equilibrio es que los ingresos de nuestras ventas menos los costos sean igual a cero. En el enfoque gráfico dentro del plano cartesiano vamos a realizar cuatro rectas que van a representar cuatro aspectos fundamentales. El primero son los ingresos por venta. Recordemos que en el eje de las X vamos a colocar la cantidad de unidades, mientras que en el eje de las Y vamos a colocar la cantidad en dinero. La segunda recta va a hacer referencia a los costos de operación. Tendremos una recta que va a hacer referencia a los costos de operación fijos. Esta recta va a ser una recta horizontal porque, como su nombre lo indica, los costos fijos son costos que siempre se van a mantener iguales, es decir, no van a tener variaciones. Y la última recta hace referencia a los costos de operación variables.
Dentro del plano cartesiano, las dos rectas que tienen mayor peso son las de ingresos por ventas y costos de operación, ya que son las que tienen una relación directa. Entonces, el punto de equilibrio operativo va a ser el punto donde se unan estas dos rectas. Recordemos, la recta que hace referencia a los ingresos por ventas y la recta que hace referencia a los costos de operación. Lo que queremos lograr es que los ingresos por venta menos los costos de operación nos den un igual a 0. Para hacer el cálculo de nuestro punto de equilibrio operativo, recordemos cuáles son los tipos de costos. Tenemos los costos fijos, que son costos que no tienen que ver o no tienen relación directa con el nivel de ventas. Es decir, costos que nosotros vamos a tener todos los periodos. Un ejemplo sería la renta. Si yo rento un local, tengo que hacer el pago de esa renta sin importar la cantidad que yo haya vendido. El segundo tipo son los costos variables. Son costos que sí tienen que ver directamente con el nivel o la cantidad de ventas. Un ejemplo muy claro en esta sería los costos de producción. Si yo vendo más, obviamente tengo que producir más, lo cual me va a generar un gasto mayor. Por el contrario, si yo vendo menos, obviamente mi producción va a disminuir y mis costos también. Entonces, aquí encontramos una relación directa. A mayor sea mi venta, mayor serán mis costos de producción. A menor sea mi venta, menor serán mis costos de producción. Otro tipo son los costos semivariables. Un ejemplo de este tipo de costo podrían ser las cuotas por comisiones de venta. Y por último tenemos los costos totales, que únicamente es la suma de todos los costos anteriores. Ahora vamos a analizar a mayor profundidad cada uno de los tipos de apalancamiento. Iniciaremos por el apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo es la capacidad que tiene la empresa de emplear los costos de producción fijos para aumentar al máximo los efectos de los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos. El grado de apalancamiento operativo se calcula con la siguiente fórmula. Grado de apalancamiento operativo es igual al porcentaje de utilidades antes de intereses e impuestos sobre el porcentaje de las ventas. El riesgo empresarial en el apalancamiento operativo es el riesgo de no poder cubrir el costo de operación. Recordemos que a mayor sea el punto de equilibrio operativo, mayor va a ser el riesgo. El siguiente es el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es el resultado de la presencia de cargos financieros fijos y el flujo de ingresos de una empresa. Los gastos financieros más comunes son los intereses sobre deudas a largo plazo y los dividendos sobre acciones preferentes. El apalancamiento financiero busca analizar los efectos de los cambios que existen entre las utilidades antes de intereses e impuestos y las utilidades que están disponibles para los accionistas. En este caso vamos a hacer el cálculo también de las utilidades por acción, representadas por las siglas UPA. Estas utilidades representan la cantidad ganada por cada acción que se tiene. Y la fórmula para calcularla es UPA es igual a UDAC, que hace referencia a la utilidad, sobre el número de acciones comunes en circulación. La medición del grado de apalancamiento financiero se saca de la fórmula GAF, que es grado de apalancamiento financiero, es igual al porcentaje de la utilidad por acción sobre el porcentaje de las utilidades antes de intereses e impuestos. En este caso también podemos hacer una gráfica. En el eje de las X vamos a representar las utilidades antes de intereses
e impuestos, y en el eje de las Y se va a representar la utilidad por acción. Dentro del apalancamiento financiero nos encontramos con dos conceptos. El primero es el punto de equilibrio financiero, este punto es cuando las utilidades por acción nos dan igual a cero, y el otro es el punto de indiferencia. El punto de indiferencia nos dice que a un nivel de utilidades antes de intereses e impuestos le va a corresponder una utilidad por acción igual. Es decir, es un punto donde no es indiferente elegir un plan A o un plan B. El riesgo financiero es la eventual incapacidad de la empresa para absorber los costos financieros. Recordemos que entre mayores sean los cargos financieros, mayor será el riesgo. Y el riesgo financiero se determina a través del punto de equilibrio. Mientras más elevado sea el punto de equilibrio financiero, mayor será el riesgo. Y por último tenemos el apalancamiento total, que hace referencia a la capacidad que tiene la empresa para hacer uso de los costos fijos, tanto financieros como operativos, para maximizar el efecto de los cambios de las ventas sobre las utilidades por acción. El grado de apalancamiento total se define o se calcula a través de la siguiente fórmula. GAT, grado de apalancamiento total, es igual al porcentaje de las utilidades por acción sobre el porcentaje de las ventas. El riesgo de apalancamiento total es la capacidad de cubrir los costos financieros y operativos junto con los costos decrecientes. Por lo tanto, se tiene un riesgo creciente. La empresa tendrá que generar un mayor nivel de ventas para lograr justamente el equilibrio.